Vamos a ver este sexto mandamiento. La vida es sagrada, la vida es sagrada. Y tenemos la lectura muy corta en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Tan corta como que dice simplemente, simple y nada menos, no matarás, no matarás. Con el sexto mandamiento, entramos de lleno en lo concerniente al valor de la vida propia y de la vida del prójimo. Es un llamado explícito a la vida. Una vida que es concedida por Dios, y si es concedida por Dios, pues es una vida sagrada, es una vida sagrada. Sin embargo, este mandamiento, por ser tan claro y tan directo y tan importante, enseguida excluimos de nuestra conciencia, es decir, bueno, pues yo no voy a matar a nadie, yo no he matado tampoco, ni está en mi intención matar, porque parece como algo muy lejano a una experiencia personal, ¿verdad? Eso de no matarás. Sin embargo, a la vista de los programas que podemos ver o de las noticias que nos llegan, pues cuando hay tantos asesinatos, homicidios, tanta violencia, vemos con mucha frecuencia que es mucho más fácil el no cumplir este mandato. Antes de seguir adelante, de entrar de lleno en este versículo, me gustaría tener un par de consideraciones. En primer lugar, este mandamiento no prohíbe matar en una guerra justa, ni en propia defensa, ni por causa justa, según Dios. Eso sería todo un tema que vemos en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel tenía órdenes de parte de Dios de llevar adelante diferentes batallas y guerras, con lo cual había muerte. Es una prohibición personal, no matarás, dirigida a no actuar en contra de la salud, de la integridad, del valor de la vida ajena. En segundo lugar, de esto estaremos hablando en los próximos minutos, pero en segundo lugar es importante saber que hay dos palabras en hebreo que definen este concepto de no matarás. Una es katal, que en castellano literalmente es matar, quitar la vida de una manera premeditada. La otra palabra es rasaj, que viene a significar cometer homicidio. Parecen muy similares, pero no es lo mismo. Asesinar con premeditación o cometer un homicidio incluso hasta involuntario. Pero justamente la palabra que aparece en Éxodo, de no matarás, tiene que ver precisamente con rasaj, con esta palabra, cometer homicidio. No cometerás homicidio. Y es una palabra que implica la idea de injusticia, de violencia, de crueldad. Por lo tanto, bajo esta perspectiva vamos a estar viendo un poco este mandato de parte del Señor. Nos acordamos que el primer acto violento, ¿cuál fue? Encontramos en la Biblia. Aquel que fue registrado en la Biblia, Caín. Caín es el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. El pecado se puso en evidencia desde el principio de la humanidad. Caín ofrendaba a Dios con un corazón resentido, mirando a su hermano de reojo por lo que él estaba ofreciendo, que lo hacía, le daba las primicias al Señor, y su ira, la ira de Caín, fue creciendo de tal manera que al final urdió un plan para matar a su hermano, y así lo hizo, ¿no? Así lo hizo. Con cada uno de los mandamientos, Dios lo que busca tratar no solo con nuestros actos, sino con nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, los pensamientos que se anidan en el corazón, en nuestra mente, esos deseos que muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas y algunas de carácter tan violento.
Tenemos muy claro que no podemos ocasionar la muerte física de ninguna persona, y sabemos que si eso llegara a ocurrir, pues las consecuencias serían terribles. No solamente una condena social, sino también de la justicia y, por supuesto, de parte de Dios. Pero el sexto mandamiento, que es el que vamos a estar considerando ahora, va mucho más allá del asesinato físico. En la Biblia están prohibidos por lo menos 2 tipos más de homicidios o asesinatos aparte del físico. Así que vamos a ir un poquito más allá. En primer lugar, la Biblia prohíbe y condena cualquier homicidio contra la integridad personal. Contra la integridad personal. Un homicidio contra la integridad personal es todo aquello con el cual un agresor busca destruir la reputación, el buen nombre, el afecto, los anhelos de otra persona, de su víctima. ¿Vale? Un homicidio contra la integridad de la persona ataca la esencia propia, la esencia misma de la persona, su modo de ser. Cuando lo que se dice de alguien no corresponde con la realidad, con su realidad moral o física o espiritual, se está violando este sexto mandamiento. Cuando vamos en contra, cuando lo que decimos o hacemos va en contra de otra persona, estamos justamente violando este mandamiento. Decía el Señor Jesús: oísteis, en Mateo capítulo 5, versículos 21-22, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, que en la traducción vendría a ser como cabeza hueca, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estos dos adjetivos, necio y fatuo, eran insultos de la época. Y el Señor Jesús los dice: cualquiera que le insulte a otra persona, a tu hermano, en este caso del pueblo de Israel, cualquiera que esté insultando, dice, será culpable de juicio y quedará expuesto al infierno de fuego. Con lo cual nos habla de la importancia del respeto, del cuidado de la persona, de la tercera persona. Todo agresor, aquel que aborrece, que odia a su víctima, es culpable. Y así lo establece la Biblia. Todo aquel, decía también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo lo define? Dice que es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y nos parece una expresión demasiado fuerte. Este mandamiento, no matarás, prohíbe sin excepción todos los pensamientos, todas las emociones, como el odio, el enojo que puede llevarnos a una actitud agresiva, al desprecio, a anhelar incluso la muerte del otro. Esta clase de enojo habla de emociones explosivas. Yo creo que más de uno hemos tenido momentos en el que hemos estado tan enfadados que hemos explotado, ¿no? Hemos dicho y reaccionado de una manera descontrolada. El enojo que nos lleva a actuar en contra de la persona, eso sí que se convierte en pecado. Es cierto que la Biblia no prohíbe el enojo. El enojo en sí no lo prohíbe la Biblia. Jesús se indignaba, Jesús se enojaba. Lo que para nosotros a veces el enojo puede ser una válvula de escape, como la olla a presión, cuando en la cocina tenemos una olla a presión y empieza el agua a hervir. Lo que puede ser un auténtico problema para Jesús
era una situación de control de indignación ante el pecado. Vemos un caso concreto de parte de Jesús. Dice, cuando entró Jesús en la sinagoga, había allí un hombre, estoy leyendo en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Jesús le dijo, levántate y ponte en medio. Y entonces les dijo a esos fariseos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Jesús les estaba retando, ¿no? Pero ellos callaban. Dice, entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús se enojó, y el tipo de enojo, de ira, de enfado, estaba justificado por la dureza del corazón de aquellos fariseos. Es justo cuando el enojo es justo, cuando es causado por un mal verdadero. Este enojo de Jesús no le hace actuar violando la ley de Dios. Al contrario, su gracia, su misericordia se mostró sanando a este hombre. Pero el sentimiento de enojo que tenían los fariseos sí que era pecado. Ellos estaban actuando en base de sus malos pensamientos contra alguien que no estaba haciendo ningún mal, como en el caso de Jesús, sino todo lo contrario. Ellos deseaban, además, la muerte de Jesús. Así que la cuestión del enojo, ¿qué clase de ira o de enfado o de enojo tenemos? Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que acabe el día, resuelve tus problemas. No dejes que el enojo se transforme en un gusano que te corroe por dentro. Dice también Pablo en Romanos 12:9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El enojo en sí no es pecado cuando está dirigido contra el pecado y no nos lleva a pecar. Así que toda persona, volviendo otra vez la idea esta de afrentar, de ofender a la otra persona, toda persona que te insulta con palabras, con actitudes, con maneras hirientes, que no describen realmente tu realidad espiritual o física o moral, delante de los ojos de Dios, esa persona es, lo hemos leído antes, es un homicida. Por el contrario, cada uno de nosotros que estamos insultando, que estamos ofendiendo, que estamos dañando a otra persona, Dios lo contempla como un homicidio, porque estamos dañando la integridad personal de la otra persona. Decía el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca, en Mateo 1:24. Así que estamos violando el sexto mandamiento cada vez que guardamos rencor, cada vez que guardamos amargura, cada vez que hay malicia contra alguien. Estamos despreciando, estamos calumniando, estamos dañando a la otra persona. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son, fijaos bien, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, qué importante es tener claro de que los homicidios van más allá de un asesinato físico.
Un corazón homicida siempre pertenece a una persona que es soberbia, a una persona que está mirando por encima del hombro del prójimo, que busca exaltarse a sí misma, que lo único que está haciendo es criticar y despreciar a los demás. Un corazón homicida siempre provoca enemistades a su alrededor, y eso lo hemos comprobado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Decía Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, dice Santiago, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pablo está poniendo precisamente esa actitud negativa hacia los demás a un nivel de homicidio. Nos dice que se mataban no a tiros, sino con palabras, con actitudes, con pensamientos. Se refiere, pues, al homicidio de la integridad personal, que tiene su origen en esos deseos que son egoístas, que hay detrás de ellos pueden haber envidias, puede haber codicia. Es este tipo de homicidio que generalmente se realiza con la lengua. La lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículo 8, que la lengua, dice, está llena de veneno mortal. La lengua está llena de veneno mortal. Ya sabemos que nos habla de que con una misma lengua bendecimos y maldecimos. Así que podemos matar, en un sentido, con nuestras palabras, como resultado de lo que pueda haber en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. La lengua es un auténtico asesino en serie, ¿no? A veces vemos estas películas que nos hablan de un asesino en serie. Bueno, la lengua puede ser ese asesino en serie que está dañando la vida de otras personas. También la palabra de Dios, vamos a ver el otro aspecto. El sexto mandamiento, no matarás, también prohíbe lo que llamaríamos el homicidio espiritual. ¿Qué es esto? El homicidio espiritual. El homicidio espiritual consiste en provocar de una manera u otra que las personas se alejen de Dios por un tiempo o llevarlos directamente al infierno. Y este es el peor resultado para violar este mandamiento. Lo primero que debemos entender que el mayor, dice la Escritura, que el mayor homicida espiritual es el diablo. Es el diablo. Por lo tanto, todos los que le siguen buscarán apartar a otras personas de Dios. El diablo, dice en Juan capítulo 8, versículo 44, el diablo ha sido homicida desde el principio. La manera de actuar de Satanás no hace otra cosa que conducir a la muerte eterna de millones y millones de personas. Cuando Adán y Eva pecaron por incitación del diablo, él fue a los ojos de Dios culpable del homicidio espiritual que iba a ocurrir a lo largo de la historia, aunque el hombre iba a ser responsable de su propio pecado. Así que cada vez que alguien te anima, alguien te impulsa, te alienta a alejarte de Dios, es culpable de este homicidio espiritual en tu caída. Y Dios tiene un modo específico de mostrar cuál es su sentimiento ante ese homicida. Jesús decía que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar.
Tan serio es que por la actuación de pensamientos, personas, ideas, decisiones incluso políticas, de alguna manera u otra, o religiones, de una manera u otra, alejan al hombre de Dios, lo que están haciendo es promoviendo ese homicidio espiritual, aunque dice claramente el Evangelio que toda la humanidad está condenada a causa del pecado. Son homicidas espirituales todos aquellos que enseñan falsas doctrinas, y eso lo conocemos muy bien. O todos aquellos que, por lo tanto, están dirigiendo a las personas en caminos equivocados y erróneos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con las visiones que a veces nos llegan, incluso catastróficas. Cuidado con aquellas enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios, porque de alguna manera nos están empujando o están empujando a esta sociedad a una muerte eterna. Todos los que enseñan otro evangelio que no es el de Jesucristo aseguran la muerte espiritual de cada uno de sus seguidores. Así que nosotros, como cristianos, aquellos que hemos confiado en Cristo, también tenemos una cierta responsabilidad. Dice en Ezequiel, capítulo 33, versículos del 7 al 9, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Estas palabras en Ezequiel capítulo 33, versículos del 7 al 9, también es una advertencia para nosotros, aunque estamos en tiempo de la gracia. Nos habla de responsabilidad. La Biblia no dice que seamos responsables de salvar a nadie, no podemos, ni debemos, ni sabemos, ni somos incapaces. Pero sí que nuestras vidas, nuestros actos, nuestras palabras contradicen muchas veces esa predicación del Evangelio. La falta de una vida de testimonio como hijos de Dios de alguna manera nos hacen partícipes de ese homicidio espiritual, y por eso hemos de cuidar muy bien nuestro testimonio. Hay otras clases de homicidios y ya no vamos a ahondar más, pero sí me gustaría, como un paréntesis, mencionarlo. Tenemos el caso del aborto. Sin entrar en demasiados detalles, quizá el más escandaloso es el del aborto, especialmente entre las jóvenes. Se calcula que en todo el mundo, todos los años, 1 de cada 4 embarazos acaba en un aborto premeditado. Aquí en España, cada 18 minutos se produce un embarazo de un adolescente, es decir, que hay unos 29.000 embarazos al año, y cada 34 minutos una menor de edad aborta. Es decir, lo que supone que hay unos 80 embarazos al día, y de esos 80 embarazos al día, estamos hablando de menores de edad,
la mitad, 42 abortos, se producen al día. Ha crecido, nos dan las estadísticas, que ha crecido en los últimos 10 años un 126% el aumento de aborto y también especialmente en menores. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pone el acento sobre la legislación del aborto y hay países que lo aceptan o no lo aceptan. Precisamente en Argentina las leyes acaban de promulgar de negar la libertad del aborto, pero la OMS no se preocupa por los fetos abortados. Nos está diciendo organizaciones evangélicas como es la Alianza Evangélica Española y la Unión de Médicos Españoles Evangélicos, expresaron hace un tiempo sobre este tema de que existe la presencia en esencia y potencia de un ser humano desde el momento de la concepción. El embrión más pequeño posee ya el mismo código genético completo que el adulto nacido. Por ello creemos, dice estas organizaciones cristianas, creemos en el carácter único e irrepetible de cada ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte. Hay otras maneras de homicidios. Lo menciono solamente de paso. Tenemos la contaminación. Según el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre la evolución de la calidad del aire en el continente, con datos referentes al año 2018, la exposición a partículas finas, que no las podemos ver, pero que ahí están presentes, causan la muerte prematura de 379.000 personas en los países de la Unión Europea. Cerca de 380.000 personas mueren y especialmente el 53% y pico de esta mortalidad corresponde a personas mayores de 65 años. Hay otras causas de muerte, los suicidios. El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte externa en nuestro país, con 7,6 suicidios por cada 100.000 habitantes. España está situada entre los países con las tasas más bajas de Europa, pero es la primera causa de muerte externa en nuestro país. El año 2018 se suicidaron cerca de 3.600 personas. Hay muertes de todo tipo, ¿no? Existe la muerte de identidad sexual. Hay muertes en las relaciones familiares. Hay muertes en asesinatos, hay asesinatos de los valores morales. Hay destrucción de vidas en niños y mujeres que son secuestrados y arrastrados hacia la prostitución o hacia la explotación sexual. Bien, este es el panorama. Por eso Dios dice, no matarás, no matarás, no matarás. La vida es sagrada. La vida para Dios es sagrada. Dios valora la vida enormemente. Él nos dice que escojamos la vida. Este pasaje precioso de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Quisiera acabar con estas palabras. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Frente a ese mandato explícito, claro, que de manera rápida hemos estado considerando, de no matarás, no cometerás homicidio, escoge la vida. Por eso es importante que para escoger haya un arrepentimiento verdadero que incluya un cambio de actitud. Hemos visto aspectos prácticos acerca de dañar la integridad
de otras personas. Quizá ha sido tu situación, quizá sí o quizá no, pero en cualquier caso es un momento oportuno para revisar cuál es mi actitud hacia mi prójimo. Si realmente le estoy bendiciendo o no le estoy bendiciendo. Que el Señor nos ayude en este mandamiento, reconociendo que la vida es sagrada. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?